compartir la pantalla. Y bueno, la clase que hoy nos va a tocar mirar es la introducción al quehacer teológico. Y esta es una exploración crítica y reflexiva sobre la teología, sobre cómo se hace teología y sobre su impacto en la vida contemporánea. Entonces, introducción al quehacer teológico. El quehacer teológico constituye un camino de reflexión profunda que conduce a abordar las grandes preguntas acerca de la existencia, de la fe y de la relación del ser humano con lo divino. En este proceso se han considerado los distintos aspectos de la teología, poniendo de relieve su riqueza conceptual, la rigurosidad de su método y su pertinencia en el contexto de la sociedad contemporánea. El quehacer teológico tiene que ver muchísimo, primeramente, con el contexto que se está viviendo, tiene que ver también mucho con la cultura en donde se está viviendo y tiene que ver con el momento histórico que se está viviendo. Es decir, no va a ser lo mismo hablar de la teología de la liberación en América Latina que hablar de la teología de la liberación en Europa o hablar de la teología de la liberación en algún otro país, por ejemplo, que haya tenido o que haya vivido una colonia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque la teología de la liberación habla precisamente de esta parte de ser libres, de ser liberados, de ser decolonizados, de quitarnos el peso específico que tiene que ver sobre todo cuando nosotros vivimos esto que en algún momento se le conoció como esclavitud, ¿no? Que dicen que es colonia, o que fue una colonia, que fue un momento en el cual nosotros vivimos esta parte y que dejamos de ser, vamos a decir, incivilizados y fuimos a ser y llegamos a ser civilizados. Pero la cosa histórica no fue así y es por esto que después de muchos años es que se trabajó esto de la teología de la liberación. Es un ejemplo, ¿no? Hacer teología, por ejemplo, ecoteología, que tiene que ver con el cuidado de la ecología, pareciera raro, pero hacer ecoteología o hablar de ecoteología, pues es hablar de los primeros capítulos de Génesis, en donde el Señor a nosotros nos da la oportunidad de ser mayordomos y de ser cuidadores de la naturaleza que Él creó y formó para nosotros. Entonces, no es lo mismo hablar de ecoteología para quien conoce a Dios que hablar de ecoteología para quien no ha tenido la oportunidad de acercarse a Dios. Y estas teologías, la liberal, la teología del migrante, la teología indígena, la teología feminista, son teologías que nacen primeramente sobre una necesidad, pero sobre un contexto específico. Entonces, hacer teología, utilizar los métodos teológicos para poder generar una teología tiene que ver con esta clase que vamos a mirar el día de hoy. Entonces, el quehacer teológico, pues es utilizar esta disciplina y pues nos vamos a dar cuenta cómo esta teología, para que sea una verdadera teología, tiene que tocar tres puntos muy importantes, ¿no? Que debe de ser coherente, que debe de ser formal y que debe de ser práctica. Si nosotros le ponemos mm, sentido o aspectos eh, muy fundamentales de la teología, diríamos que tiene que ser ortodoxa, es decir, que debe de ser muy recta en cuanto a su conocimiento, que tiene que ser ortopráctica, es decir, que tiene que ser de una práctica muy recta y que tiene que ser ortopatía, es decir, que tiene que sentirse desde la parte emocional, pero sobre todo desde la parte espiritual que se tiene, ¿no? Y en ese sentido,
pues es que yo le puse que tiene que tener un diálogo coherente. Y la teología se define como una disciplina no solamente que estudia la naturaleza de lo divino, sino también se esfuerza por establecer un diálogo constructivo entre la tradición, las escrituras y las realidades contemporáneas. Este enfoque permite una comprensión más profunda y contextualizada de las experiencias religiosas, para que la dialéctica entre la teología y el teólogo pueda funcionar. Es necesario siempre consultar o ubicar las escrituras. ¿Por qué? Porque ayer hablábamos de que las escrituras son la revelación divina por medio de la cual nosotros conocemos y nos enteramos de lo que Dios pide de nosotros. Y también dijimos ayer que Dios no es el objeto de estudio, sino es el sujeto de estudio, ¿no? A diferencia de otras ramas que por, que por sujeto del estudio es la mera ciencia en sí, ¿no? La química, el objeto del estudio son los elementos, la biología y el elemento de estudio son todo lo que tiene vida. La economía, el objeto de estudio son las finanzas y todo esto, pero en el caso de la teología no hay un objeto de estudio, hay un sujeto de estudio y este sujeto está vivo y en ese sentido es que el objeto de estudio, es decir, el objeto por el cual nosotros o el vehículo por medio del cual nosotros vamos a conocer al sujeto de estudio es la palabra de Dios, que en este caso es la revelación por medio de la cual Dios se da a conocer a los seres humanos. Tiene que tener una enseñanza formal, es decir, tiene que ver con la sana doctrina, ¿no? La enseñanza de la teología se lleva a cabo en diversas instituciones académicas, incluyendo universidades y seminarios donde se aplican métodos rigurosos y principios académicos. Esto asegura que la teología se aborde de manera crítica y sistemática. ¿Qué tiene que ver esto? Ayer nos dábamos cuenta que hay etapas en la teología y que una de las primeras etapas de la teología es la patrística, es decir, cuando la teología no era tan formal, sino era más bien vivencial y solamente algunos, como los padres de la iglesia, desde el siglo primero hasta el siglo VIII, fue que se consideraron a ellos como los primeros teólogos, ¿no? Y de ahí que Tertuliano sea el padre de la teología, de ahí que Orígenes sea el padre de la teología sistemática, de ahí que Agustín de Hipona sea llamado uno de los grandes teólogos, pero esto tiene que ver con la ortopatía, es decir, con que la teología se ha llevado al grado de la escolástica, es decir, al grado del conocimiento adecuado. Después de que pasa la patrística, entonces ahora nosotros vamos a tener la escolástica. ¿Por qué? Porque la teología se empieza a ofertar como una carrera digna de estudio, ¿no? Y se hace o se auxilia de dos ramas, principalmente la historia y la filosofía. Entonces, nosotros vamos a conocer a la teología ahora como una ciencia de estudio más importante que la teología y que la misma historia. Y la teología pasa a ser más importante incluso que la filosofía y que la historia, y ahora la teología es una ciencia y la filosofía y la historia empiezan a ser ramas adyacentes de la teología. La teología tiene que tener una aplicación práctica. La teología no se limita a ser un estudio teórico, sino que también tiene una aplicación práctica en la vida y ministerio, abordando cuestiones éticas, sociales y existenciales que son relevantes para la comunidad. Entonces, esta es otra característica que tiene que tener las teologías que se van creando y que se van formando. Total y absolutamente tienen que tener una aplicación práctica. Es decir, si nosotros pensamos en una teología o en una forma de pensamiento, esta tiene que tener, primero, debe de estar apegada a la ética.
y obviamente estamos hablando de la ética cristiana. Tiene que tener una característica que debe de ser en beneficio de la sociedad y también que las cuestiones por las cuales existe tienen que ser relevantes, sobre todo para la comunidad en donde aquello se empezó a desarrollar y se empezó a hablar de esta parte, ¿no? Por ejemplo, la teología del migrante, pues deberá de ser muy importante para aquellos lugares fronterizos o para aquellos lugares de paso en donde los migrantes pasan, por ejemplo, ¿no? Aquí en la República Mexicana hay un tren que se le conoce como la Bestia, y ese tren o ese ferrocarril atraviesa la mayor parte de la República Mexicana, desde las fronteras de Guatemala hasta las fronteras con Estados Unidos, y ese tren no es de pasajeros, es un tren de carga, y ese tren es abordado por migrantes que vienen de Centroamérica, principalmente Honduras, El Salvador, Guatemala, y atraviesan la República Mexicana para llegar al sueño americano, para llegar a los Estados Unidos. Entonces, vamos a hablar de la teología del migrante, pues todas las comunidades por donde pasa la vía esta del llamado tren este de la bestia, pues tienen que ver o saben de esta teología del migrante, ¿no? De darle de comer a la gente que menos tiene, porque la teología del migrante emana de la teología de la liberación, y la teología de la liberación es siempre tener una opción por los pobres, es decir, siempre velar por los pobres, por los menos, por los que menos tienen, por los que menos, eh, o por la minoría, por la gente marginada. Entonces, en ese sentido es que las comunidades por donde pasa este tren muchas veces se dedican a darle de comer a la gente que no tiene. Entonces, pues esa es una manera de acercarse a Dios y de vivir la espiritualidad. La teología, más allá de ser un concepto que tenga que plasmarse en un cuaderno, que tenga que plasmarse en un libro, es vivir a Dios desde la necesidad del semejante, ¿no? Eso es hacer teología, eso es empezar a funcionar desde el quehacer teológico. Ahora, fundamentos académicos de la teología. Formación en teología. La teología se imparte en diversas instituciones académicas, incluyendo universidades, seminarios y escuelas de teología, donde se busca una formación integral en el entendimiento de la fe. Y como les comentaba, pues actualmente en las mejores universidades del orbe, pues se estudia esta ciencia, ¿no? Se imparten seminarios, se instituyen diplomados, y pues hay escuelas también especializadas en donde se busca esta formación que nos ayude a tener un mayor entendimiento de la fe. Esto entonces nos habla de lo que nosotros conoceríamos como la fe y la razón. Y aquí nos damos cuenta que la fe y la razón no están peleadas, ¿no? Para convivir juntas, sino al contrario, nos ayudan a comprender mejor la fe que nosotros tenemos, por qué lo profesamos, desde dónde lo vivimos, quiénes fueron los primeros que empezaron a pensar como nosotros pensamos. Por eso la historia, ¿no? Por eso la teología histórica. Métodos de enseñanza. Los métodos de enseñanza en teología incluyen la exégesis bíblica, la reflexión crítica, el análisis contextual, el diálogo interdisciplinario, garantizando un enfoque riguroso y académico. Nosotros no podemos hablar de una teología o de una sana teología si no cumple con estas características. Es decir, recordemos que la teología sistemática, o bueno, vamos a poner énfasis en esto, la teología sistemática surge para comprender las diferentes ramas que afectan o que tienen que ver con la teología, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de Cristo dentro de la teología sistemática, entonces vamos a hablar de cristología, ¿no? Si vamos a hablar del pecado dentro de la teología sistemática, pues vamos a hablar de la jamartología. Si vamos a hablar de la defensa de la fe, hablando de la teología sistemática, pues vamos a hablar de la apologética, ¿no? Y de esta manera es que nosotros
tenemos una teología sistemática, pero a esas teologías sistemáticas que nacen en el primer siglo con Orígenes de Alejandría, con Filón de Alejandría, con Clemente de Alejandría, con todas estas gentes que van desde el primer siglo hasta el siglo VIII, que se llamó la patrística, generalmente no estaban basadas en la exégesis bíblica, sino estaban basadas en la interpretación, porque exégesis eso significa extraer del verbo, extraer del texto la parte esencial para comprenderlo. Estaban basadas principalmente en la comprensión literal y alegórica de las cosas, no en la tradición exegética, es decir, en extraer del texto aquello que es importante para poder comprenderlo, ¿no? Entonces, la exégesis bíblica nos ayuda a comprender y a tener una mayor y una mejor reflexión. ¿Para qué? Para tener una reflexión crítica. Es decir, nosotros no solamente tenemos que extraer lo que dice el texto, lo que dice aquella porción de la escritura, sino vamos a hacer una reflexión crítica. ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? Y esto se le llama en alemán el Sitzleben, es decir, el momento fundacional en el cual nace el texto o nace aquella narrativa, ¿no? Y entonces también nos vamos a auxiliar de el análisis contextual, es decir, no solamente vamos a extraer el alma del texto y lo vamos a reflexionar, sino vamos a hacer un análisis en el contexto en donde estaba surgiendo aquella reflexión crítica o aquellos pasajes o aquella porción de la escritura o aquel capítulo de la escritura, ¿no? Y vamos a tener un diálogo interdisciplinar, es decir, vamos a empezar a utilizar la dialéctica. Y esto es preguntarnos, tratar de descubrir por qué se escribió o por qué lo dijo, para quién se escribió o para quiénes se escribió, ¿no? ¿Qué representaba en aquel momento aquello que se dijo? Y en ese sentido nosotros vamos a empezar a tener una interpretación más amplia y sobre todo diferente, y nuestra interpretación de la Biblia va a estar basada en una verdadera exégesis, es decir, en una verdadera comprensión de lo que es el texto, porque además fue reflexionado críticamente, ¿no? Incluso vamos a tener que llegar a conocer un poco de lo que es el lenguaje en el que se escribió, porque ustedes tendrán que tomar en cuenta que hay muchísimos, se le llaman manuscritos, y esos manuscritos fueron escritos en arameo y en hebreo bíblico, hablando del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. En ambos casos, hebreo bíblico y arameo son como lenguas muertas, y el griego koiné, pues también al ser un griego antiguo que solamente se hablaba en la región de Jerusalén, en la región de Israel, en la región de Samaria, pues es algo que ya no existe en la actualidad. Entonces, habrá que ir a investigar qué representaba tal o cual palabra para poder nosotros tener un mejor enfoque de el momento situacional o del Sitzin en el cual se estaba dando esta escritura, ¿no? Mucho nos va a ayudar los métodos exegéticos, porque para poder aplicar un método exegético, hoy en la actualidad existen varias herramientas, ¿no? Que tienen que ver con la crítica textual, que habla obviamente pues de saber si aquello se escribió, si aquella narración fue histórica, si aquella narración fue bíblica, si aquella narración fue poética, si aquella narración es en prosa, si aquella narración es parte de un poema. Y entonces, pues
existe algo que se llama la crítica narrativa. Y pues primero vamos a situar, por ejemplo, si aquel texto está escrito en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Si está escrito en el Antiguo Testamento, si es una narración histórica o si es una narración poética o si es una narración apocalíptica, ¿no? Recordemos que el género literario evangelio y el género literario apocalíptico nacen con la escritura, porque nunca nadie antes había escrito de manera apocalíptica o de manera evangélica, ¿no? Son dos géneros literarios que nacen con la narrativa bíblica, con la escritura bíblica. Después de haber utilizado este método, estos métodos que son varios, la crítica de las formas, la crítica de la cultura, la crítica narrativa y algunas otras críticas más que ustedes podrán analizar ampliamente cuando les toque hermenéutica, exégesis y homilética, los va a llevar a, con esto, darnos cuenta de reflexionar críticamente el porqué del texto, es decir, el Tzitzil Level, por qué se escribió, para qué se escribió, para quiénes se escribió y qué momento situacional se estaba viviendo, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar a tener un mejor análisis contextual, que también, pues, eh, la crítica la crítica de la cultura o la crítica de las formas nos llevan a comprender mejor el texto y tener un diálogo interdisciplinario, ¿no? Si había guerra, si había hambre, si estaban en bonanza, si aquellos a los que se les estaba hablando eran extranjeros, si eran judíos, si eran israelitas, si eran hebreos, porque nosotros nos vamos a dar cuenta de que a veces nosotros hablamos del pueblo de Dios y nos dirigimos a ellos como hebreos, a veces hablamos del pueblo de Dios y nos dirigimos a ellos como judíos, hablamos del pueblo de Dios y a veces nos dirigimos a ellos como israelitas, y son diferentes etapas que ha vivido el pueblo a lo largo de su historia. Si nosotros ahorita hablamos de israelíes, pues estaríamos hablando del pueblo actual que vive en Israel, pero los israelitas del pasado no son los israelíes de ahora. Los judíos no son ni los israelíes ni los israelitas, y los hebreos tampoco son ni los judíos, ni los israelitas, ni los israelíes. Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos que empezar a buscar este diálogo interdisciplinario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros, tienen una dialéctica distinta por la cultura, por el momento que se estaba viviendo, por la liberación que representa salir de Egipto, por lo que representa la creación. Tienen un contexto distinto a los libros históricos como Josué, como Jueces, como Ruth, y entonces los salmos o los libros sapienciales como Salmos, como Eclesiastés, como Proverbios, como Job, tienen un carácter distinto al que tienen los otros libros, ¿no? Antes de continuar, me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta o hay algo que aclarar o que añadir, pues abran su micrófono, no pasa nada, y entonces interrúmpanme, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo estoy viendo la presentación y no sé si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, pero lo pueden hacer en cualquier momento. Su aplicación práctica. La teología no solo se enseña en un contexto académico, sino que también se aplica en la práctica pastoral, formando líderes que pueden guiar a las comunidades de fe. ¿Esto qué quiere decir? Esto es algo que históricamente en su momento peleó Martín Lutero. Martín Lutero decía que cualquier persona que poseía la capacidad de leer y que
tenía una Biblia, podía ser alguien que interpretara y que comunicara y que participara del conocimiento bíblico a los demás. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entender que actualmente estudiando, no solamente vamos a ser teólogos, sino que también vamos a tener una mejor práctica pastoral, ¿no? Y que no solamente vamos a ser pastores, o que no solamente estudiando teología se forman pastores, sino que también se forman líderes, y estos líderes, tanto líderes como pastores, sirven de guía para las comunidades de fe, ¿no? Entonces, estudiar teología no te va a llevar a ser pastor, o no te va a llevar a ser sacerdote, o no te va a llevar a ser obispo. Puedes quedarte en ser un líder capacitado. ¿Por qué? Pues porque conoces por qué surgen las teologías, para quiénes surgen las teologías, cómo interpretas exegéticamente la revelación divina, que es la palabra de Dios, y cómo esta revelación divina, a través de una reflexión crítica y de una contextualización, puede ayudar al prójimo. ¿Cómo? Diseminando este conocimiento en las diferentes comunidades de fe en donde nosotros nos podemos desarrollar, o donde la gente que sabe de teología se desarrolla. Entonces, esta viene siendo la aplicación práctica de la teología. Estudiar teología no es para gente estudiosa que no tiene otra cosa que hacer o que quiere llegar a tener un estatus. No, no, no es para eso. Estudiar teología actualmente ayuda mucho a los pastores, ayuda mucho a los líderes, e incluso nos ayuda mucho a nosotros como miembros de una iglesia. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una mejor interpretación, o una sana reinterpretación de las cosas que ya nos fueron enseñadas, pero que hoy nos podemos analizar como que fueron interpretadas hace muchos siglos atrás, y hoy necesitan una reinterpretación, una relectura, para poder aplicarlos prácticamente, y para traerlos del pasado al presente histórico y al presente contextualizado que se está viviendo, ¿no? Diferentes tradiciones teológicas. Y aquí, pues, hay una que pesa muchísimo, o que es en apariencia la más popular, y es la teología católica, ¿no? La teología católica enfatiza la tradición y la autoridad de la iglesia. Es decir, recordemos nosotros que en Wittenberg, en el tiempo de Martín Lutero, este hombre pegó sus 95 tesis, y él decía que cualquier hombre con capacidad de leer, con capacidad de poseer una Biblia, podía ser sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Un intermediador, o un intermediario entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Pues porque puede compartir la palabra de Dios, porque puede leerla. Y en ese tiempo, pues leer la palabra de Dios solamente estaba permitido a los sacerdotes. Entonces, la, la tradición católica, o la teología católica, dice que solamente la iglesia tiene la autoridad, y esto hace pues que se mantenga un enfoque y una enseñanza magisterial. Solamente los sacerdotes, solamente los obispos, solamente los prelados, solamente la gente que sabe dentro de esa iglesia son los que pueden interpretar la escritura en el contexto histórico en el que se desenvuelve, y su objetivo comunitario supuestamente es la integración de la fe y de la razón, pero solamente desde el enfoque de los sacerdotes, o de la gente que está capacitada para esto, ¿no? Recordemos que en ese tiempo se viene de la Edad Media, o del oscurantismo, y que la palabra de Dios solamente se veía, o solamente se leía en latín, y solamente se imprimía en latín. Entonces, en ese sentido, nos podemos dar cuenta de cómo solamente estaba permitido para cierto número de gentes, porque saliendo de la Edad Media y entrando a la Reforma, pues muy poca gente tenía la oportunidad, primero, de saber leer, y segundo, de dominar el latín. Es por esto que en 1500 fue muy importante que Gutenberg pudiera imprimir la palabra de Dios, ¿no? Hoy tendríamos que reflexionar algo al respecto de que dicen que el primer libro impreso por Juan Gutenberg
fue la Biblia. Pero más allá de ser así como un caso fortuito, les quiero comentar que la imprenta nace porque las escrituras necesitan ser distribuidas y dadas a conocer al mundo. Es decir, no es que Juan Gutenberg dijera, soy protestante y voy a imprimir la Biblia, una Biblia como para honrar y bendecir el nombre de Dios, que sí sucedió, pero fue por una necesidad inminente de la sociedad, que el primer libro impreso fue la Biblia. ¿Por qué? Pues porque cada iglesia, cada sociedad, cada comunidad que se dedicaba a la cristiandad tenía rollos, es decir, tenía manuscritos, y si no tenía manuscritos, pues entonces tenía aquellos rollos o aquellas Biblias traducidas al latín. Pero como acabábamos de salir de esa edad del oscurantismo y empezábamos a vivir la ilustración, pues entonces lo primero que se tuvo que dar a conocer fue la palabra de Dios. Recordemos que ahí hay un texto bien impresionante que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te libertará. Entonces, sobre ese tópico es que quienes conocían los interiores de la palabra de Dios dijeron, va a ser muy importante que la palabra de Dios esté al alcance de la mano de cualquier ser humano, ¿no? Entonces, la teología católica que unificaba y que permitía solamente que los sacerdotes leyeran e interpretaran desde su supuesto sano juicio, pues empezó a quedar en el pasado, ¿no? No sé si tú te das cuenta que hay lugares en la Iglesia Católica, o bueno, hablando de sus templos, que se les llama catedrales. Hay lugares que se les llama basílicas y hay otros que simple y sencillamente les dicen, si no mal recuerdo, bueno, no templos, les dicen santuarios y tienen que ver con lo siguiente. La basílica es como que el lugar más importante y a saber solamente hay dos basílicas, pero una de ellas se convirtió en una mezquita. Hoy solamente queda la Basílica de San Pedro, que es el lugar de donde emana todo el conocimiento, ¿no? Es como decir, es la sede mundial de aquella religión. Las catedrales son lugares en donde permanecen, en donde están los obispos que dan cátedra, por eso el nombre de catedral, ¿no? Por ejemplo, está la Catedral de México, está la Catedral de Guadalajara, y generalmente son sedes de arzobispados, es decir, así como nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en la República Mexicana, distritos, y en cada distrito hay una sede, bueno, pues los arzobispados tienen una catedral. Por eso no todos los templos se llaman catedrales o no todos los templos son catedrales, porque no todos los templos tienen un arzobispo, ¿no? Y, y las catedrales tienen que ver con que ahí hay un obispo o porque ahí hay un sacerdote que es estudioso y entonces que puede dar cátedra. Por eso se le llama catedrales a las iglesias católicas, ¿no? Entonces, de ahí esos nombres. Ahora, la teología protestante. La teología protestante nace con la manifestación de Martín Lutero, como lo habíamos mirado, y aquí yo te quiero comentar que la teología protestante no nace como, o sea, Martín Lutero no se levantó y en la mañana y dijo, voy a fundar la iglesia protestante o voy a fundar la teología protestante. No, la teología protestante, así como la teología, se fue acuñando a lo largo de la historia y con el devenir del tiempo. La teología protestante en sus diversas ramas enfatiza la sola escritura, ¿no? Que tiene que ver con solo la escritura. Es decir, nosotros como protestantes tenemos una característica. No le hacemos caso a los libros como el Corán, no le hacemos caso como a los libros como el libro del Mormón, no le hacemos caso a libros como el Ayurveda, es decir, a libros divinos considerados por otras religiones. Nosotros nos basamos simple y sencillamente en la escritura. Tenemos que recordar que parte de la teología protestante está fundada en cinco solas, ¿no? Solo la escritura, solo la fe, solo la gracia,
solo Cristo y solo Dios. Esas son las 5 solas que establece Martín Lutero. ¿Por qué? Porque recordemos que la Iglesia Católica hablaba de idolatría, hablaba de pagar indulgencias y hablaba de muchos puntos para llegar a la salvación. Y esos puntos tenían que ver con la construcción de la Basílica de San Pedro. Martín Lutero se da cuenta de eso y es por eso que él se manifiesta o se opone a eso, ¿no? Martín Lutero en sus orígenes era un abogado que por salvarse de una tormenta muy fuerte en donde fallecieron 2 de sus compañeros, él hace un voto, le hace un voto a Dios y le dice, si tú me libras de esta tormenta, yo te voy a servir. Sale libre o sea, es decir, sale vivo de aquella tormenta y entonces viene con su padre y le dice, padre, yo ya no más voy a ser abogado, me voy a dedicar a las cosas de Dios. Y empieza a estudiar teología, precisamente en lo que se conocía como la Catedral de Wittenberg. Y siendo teólogo, él empieza a ser un sacerdote muy destacado, tan destacado que lo llevan a conocer Roma y ahí se da cuenta de la opulencia en la que vive Roma y de la opulencia y de cómo se gasta dinero en la construcción de esta basílica. Contrastaba esto con la forma en la que él tenía que despojar de sus viviendas a la gente pobre de los alrededores de Wittenberg, que el católico o que la Iglesia Católica era dueña de muchas casas de la aldea en donde él vivía. Y pues obviamente él con conocimientos de leyes, pero defendiendo eh, el patrimonio de la Iglesia Católica, pues tenía que desalojar a esta gente. Pero cuando va y llega a Roma y se da cuenta de la opulencia y de toda la riqueza y de todo lo que es la Iglesia Católica, pues él se molesta porque dice, a ver, ¿cómo es posible que ellos, en vez de ayudar al pobre, tengan que irle a cobrar lo poco que tienen, despojarlo de sus propiedades y no solamente eso, sino dejarlo en la pobreza? Y esta iglesia es la que proclama amor, la que proclama protección a los pobres y todo eso, y por eso se empieza a manifestar de esa manera. Y él dice, a ver, el Papa no es infalible, el único infalible es Dios. Las encíclicas, es decir, estos ensayos que escriben los papas, no tienen por qué tener más peso que la escritura, por eso solamente la escritura, ¿no? Los sacerdotes no tienen por qué escuchar las confesiones para perdonar pecados y todo este, por eso solamente Cristo Jesús es el camino para llegar a Dios. Nosotros no somos gracia por indulgencias y por hacer ciertos pagos, somos salvos solamente por gracia. Entonces esto se opone grandemente a la teología católica y nosotros somos salvos solamente por fe, no porque pertenezcamos a alguna organización. Entonces de ahí nacen estas 5 solas que le dan característica, que le dan forma y que le dan vida a la teología, sobre todo a la teología protestante, ¿no? Que en el momento en que podamos estudiar historia del cristianismo, nos vamos a dar cuenta cómo el protestantismo es el fundador de diferentes ramificaciones de lo que viene siendo en la actualidad el cristianismo, ¿no? Porque la teología protestante no solamente es, bueno, la teología protestante se puede englobar en una rama, pero hablando de las religiones o de lo que son los protestantes, que pueden ser reformados, anabaptistas, calvinistas, todo esto que nosotros hoy conocemos, testigos de Jehová, mormones, bautistas, adventistas, todo esto, pues tienen principalmente estas características. Solamente nos guiamos por la Biblia. Nuestro máximo es Dios, porque Él es el creador y el hacedor de todas las cosas. Jesús, su Hijo, es el representante, el verdadero representante que vivió en la tierra. Solamente nos dejamos guiar por la Escritura, no por algún otro libro. Y nosotros somos salvos por gracia
y por fe. Entonces, estas son características de la teología protestante. La teología ortodoxa. La teología que vivía en sus primeros inicios en el tiempo de la patrística se dividió en dos. Estas dos fueron la teología católica y la teología ortodoxa. La teología católica obedece a la iglesia que estaba con sede en Roma, y la teología ortodoxa obedece al pensamiento cristiano que tenía sede en la Catedral de Santa Sofía. Hace un momento ya no terminé de comentarles, pero había dos catedrales, perdón, dos basílicas. Una era la de San Pedro y otra era la de Santa Sofía. La de San Pedro en Roma y la de Santa Sofía en Constantinopla. Y se le conoce a la iglesia ortodoxa como la iglesia de Oriente y a la iglesia católica como la iglesia de Occidente. ¿Por qué se dividen? Por cuestiones que tienen que ver con el debate teológico. No se ponen de acuerdo en cómo se visualiza la Trinidad. Hay una palabra que se llama filioque, y filioque tiene que ver con la procedencia del Espíritu Santo. Para el tiempo en el que la Iglesia Católica gobernaba el orbe, se creía solamente que el Espíritu de Dios emanaba del Padre. Cuando llega esta separación entre ortodoxos y católicos, hay un pensamiento trinitario en la Iglesia Católica que tiene que ver con que el Espíritu de Dios no solamente procede del Padre, sino procede del Hijo, y esa es la palabra filioque. Esa palabra hizo que hubiera una escisión o un cisma hacia la iglesia, y la iglesia se separa. Se separa por varios temas. Primero, por el debate teológico, es decir, porque no se ponen de acuerdo en cuanto a la teología, y también porque empieza a caer el Imperio Romano, y entonces, al caer el Imperio Romano, recordemos que hay tres capitales del Imperio Romano muy importantes, que es Constantinopla, que es Roma y que es Alejandría. De esos lugares es de donde emanaba, perdón, el conocimiento y la sabiduría del cristianismo. Al caer el Imperio Romano, pues aquello se pierde y quedan solamente dos grandes ramas de la iglesia. Y una la conforma la teología católica, que tiene que ver con Occidente, y otra la conforma la iglesia ortodoxa, que tiene que ver con el Oriente. Sobre todo hoy queda la iglesia ortodoxa, que son los griegos, que son los rusos, y pues obviamente en Jerusalén hay católicos ortodoxos, ¿no? La teología ortodoxa se centra en la experiencia mística y en la tradición de la Iglesia Oriental, buscando la unión con lo divino a través de la liturgia y la espiritualidad, ¿no? Orto quiere decir recto y doxo, pues es el conocimiento. Entonces, la teología ortodoxa habla de un correcto conocimiento y de una correcta práctica de la vivencia espiritual, cosa que la tradición católica no busca. La tradición católica busca controlar el conocimiento de la fe, y la iglesia ortodoxa busca vivir a través de la liturgia una espiritualidad. Y de ahí pues nos vamos a lo que es la teología liberal. La teología liberal aborda la fe desde una perspectiva crítica y contemporánea, es decir, ya estamos hablando nosotros de nuestro tiempo, es decir, del siglo XIX, del siglo XX hacia acá, desde una perspectiva crítica y contemporánea, cuestionando interpretaciones tradicionales y buscando relevancia en el contexto moderno. La teología liberal nace o tiene muchos padres. La teología liberal, eh, hay un libro que se llama El Pacto de las Catacumbas, y entonces esto tiene que ver con que esta teología liberal se firma en secreto
porque muchos hacia el interior de la Iglesia Católica no están de acuerdo. ¿Y cuáles son esos muchos? Pues los jesuitas. Los jesuitas dentro de la Iglesia Católica, vamos a llamarle que son una rama muy tradicionalista, pero ellos se daban cuenta que había que optar por los pobres. Los católicos franceses, que son total y absolutamente liberales, es decir, su pensamiento es más incluyente, no tan excluyente como la teología bíblica, perdón, como la teología católica, también tiene que ver con esto. Posteriormente, el protestantismo tiene que ver con la teología de la liberación. Es decir, la teología de la liberación no surge solamente, perdón, desde facciones católicas, sino es una mezcla de pensamiento teológico protestante, de pensamiento teológico católico, pero del catolicismo que tiene que ver con la libertad, ¿no? Hacia el interior del catolicismo, nosotros sabemos que hay franciscanos, que hay jesuitas, que hay Opus Dei, que hay diferentes ramas, que hay dominicos, que hay diferentes ramas, y estas diferentes ramas son líneas de pensamiento hacia el interior del catolicismo, es decir, tienen su propia teología, tienen su propia conceptualización de las cosas. Y entonces para estos católicos era muy poco probable hablar de teología de la liberación. ¿Por qué? Pues porque nos damos cuenta que ellos hablan de un control. La teología católica habla de control y la teología liberal opta por los pobres. Y nos damos cuenta entonces que los pobres son los que menos tienen, son marginados y son los que menos se les voltea a ver para optar por ellos, ¿no? La teología liberal hacia el año de 1971, precisamente en Perú, con Gutiérrez, es que se empieza a gestar esto como más ampliamente, ¿no? Él escribe un libro que se llama La Teología de la Liberación, en donde generalmente ese libro incita a como un levantamiento en armas, ¿no? Pero ese levantamiento en armas, pues obviamente hizo que mucha parte de Sudamérica y muy buena parte de América Latina empezaran a tener tendencias comunistas. Entonces, la teología liberal también es un movimiento político, ¿no? Y este movimiento político va a ser atacado por la teología de la prosperidad, ¿no? Cuando llega Ronald Reagan al poder en los Estados Unidos, se da cuenta que la teología de la liberación está haciendo de las suyas, pero está cambiando la tendencia de derecha o las tendencias neoliberales por comunismo. Entonces él empieza a hablar de la teología de la liberación. Pero Ronald Reagan empieza a subsidiar predicadores que vayan a Centro, Sudamérica y a México para hablar de esta teología que no ha tenido mucha prosperidad, pero que se llama la teología de la prosperidad, ¿no? Que hablan de que el cristiano tiene que ser rico, que habla de que el cristiano tiene que decretar, que habla de todo este tipo de cosas que tal vez ustedes saben o conocen mejor que yo. Pero la teología de la liberación para ese tiempo ya está muy bien estructurada y muy bien conjuntada, es decir, con John Sobrino, con Segundo, con Gutiérrez, con Ruiz, con libre pensadores como Mariátegui, y todos ellos consolidan esto que hoy todavía está pesando en América Latina. ¿Por qué? Porque la teología de la liberación no solamente nace en América Latina, sino ahora tiene que ver con la teología del migrante, con la teología negra, con la teología indigenista, con, con varias teologías contemporáneas que nacen a partir de la contextualización, por ejemplo, de los pobres, ¿no? Y si a los pobres los dividimos en que los pobres son migrantes, en que los pobres son negros, en que los pobres
son indígenas, en que los pobres tienen ciertas características, pues entonces la teología liberal, además de optar siempre por los pobres, pues opta por incluir a aquellos que menos valen para la sociedad, ¿no? Esa es una característica muy a grosso modo también de la teología liberal. El diálogo interdisciplinario en la teología. El diálogo interdisciplinario permite que la teología no solo se limite a la reflexión interna, sino que se enriquezca con perspectivas y metodologías de otras áreas del conocimiento. Este enfoque amplía la comprensión de las verdades teológicas y permite una interacción más relevante con los desafíos contemporáneos. Entonces, como mirábamos a un principio, la teología se vale de la filosofía, se vale de la ética, se vale de la historia, se vale de las ciencias sociales y también se vale de las ciencias naturales para poder tener un diálogo con otras disciplinas, ¿no? ¿Qué tenemos que evitar para no caer en errores al momento de hacer teología? Pues el intelectualismo. Si nosotros hacemos una teología desde solamente el conocimiento, esa teología va a tener una falla, ¿no? El intelectualismo puede llevar a la teología a convertirse en un ejercicio puramente académico, desconectado de la experiencia vivida de la fe. Esto puede generar una falta de relevancia en la vida espiritual y comunitaria y centrarse excesivamente en teorías y en conceptos sin aplicación práctica. Y esta parte es lo que yo quiero evitar. A mí no me gustaría que nosotros conociéramos solamente conceptos, que conociéramos las ramas adyacentes de la teología, de qué se vale, cuáles son los métodos para hacer una buena teología, si nosotros no partimos nuestra teología desde la fe. Entonces, el intelectualismo es una falla al momento de hacer teología. ¿Por qué? Porque es necesario que se viva esta teología desde la fe. Otra parte que es inherente y que se tendría que evitar al hacer una teología es el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Pues el legalismo es la forma de pensar y de interpretar y de creer las escrituras, ¿no? Si nosotros hablamos de legalismo, tendríamos que pensar en que históricamente ha habido tres seminarios que a nosotros nos, nos siguen marcando. La forma de interpretar y de leer las escrituras de Cartago de parte de Tertuliano, que es el padre de la teología. Él era abogado y por lo tanto era un personaje que él decía, no, si no interpretas así, estás mal. Si no piensas así, estás mal. Entonces, interpretar las escrituras era pecado. Las escrituras no se interpretaban, las escrituras se leían. Y de esa manera, pues tú tendrías que leerlas e interpretarlas de forma literal. Eso es caer en un legalismo, ¿no? Entonces, el legalismo, por su parte, se manifiesta en la rigidez de normas y de leyes, priorizando el cumplimiento sobre la relación con Dios. Es decir, es más importante, es más importante hacerle caso a las escrituras que entender lo que Dios quiere de nosotros. Por eso es que esta forma de leer como si la escritura fuera un libro de leyes, pues ahí hay un error. ¿Por qué? Porque hoy nosotros tenemos que recordar que las escrituras son la manifestación de Dios en nuestra vida. No es el manual de Carreño para un cristiano. No es un manual de leyes, no es un manual de historia. Es la interpretación, perdón, es la manifestación de la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, si nosotros hacemos teología como una normatividad y como una ley o como un libro de ley, pues entonces no estamos priorizando el cumplimiento de lo que Dios quiere con el hombre a través de esta relación, a través de este diálogo. Esto nos conduce a la opresión y a una comprensión limitada de la gracia y de las misericordias divinas. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algo que tengamos que aclarar. Y otra parte que a nosotros nos también tenemos que evitar es por medio de la emoción, o le podemos llamar emocionalismo, hacer teología, ¿no? Es decir,
yo sé ya esto de la teología, yo comprendo ya esto de la teología, voy a generar una teología y empezamos a escribir nuestra teología, pero no tomamos en cuenta el contexto, no tomamos en cuenta la comunidad, no tomamos en cuenta la cultura y entonces estamos hablando desde nuestra emoción. No estamos hablando de para quiénes, sino del por qué lo hago. Entonces, hacer teología tiene que ver con para quiénes, con desde dónde, no el por qué, porque el por qué ya lo sabemos, el por qué es para la comunidad, pero si lo hacemos porque me nace, porque me importa, porque tengo el conocimiento, entonces estamos cayendo en un emocionalismo y esa teología va a tender a fracasar. Las fuentes del conocimiento teológico. La primer fuente del conocimiento teológico son las Sagradas Escrituras. Y para obtener conocimiento no podemos ver a las Sagradas Escrituras como leyes, no podemos ver a las Sagradas Escrituras como normas. Tenemos que entender que las Sagradas Escrituras son la revelación de Dios para la humanidad. Entonces, esta es la primordial fuente de la teología. Nos proporciona una base de comprensión de lo divino. Recordemos Juan 5:39. Ellas dan testimonio de Jesús y ahí vamos a encontrar la vida eterna. La vida eterna es el máximo galardón al cual nosotros podemos aspirar como seres humanos. Y es a lo que tenemos que llevar al- a la humanidad, a que se reconcilie con Dios para que obtenga como nosotros gracia y con esto vida eterna. La tradición teológica incluye los escritos y los testimonios de teólogos a lo largo de la historia, enriqueciendo la reflexión actual sobre la fe. Si nosotros leemos teólogos, eh, Bonhoeffer, Paul Tillich, Martín Lutero, Juan Calvino, Federico Zwinglio, todos esos teólogos, Orígenes, Clemente, todos esos teólogos que han dejado un legado escrito a través de cómo pensaban y de cómo comprendían las escrituras, nos vamos a ir dando cuenta de que a nosotros esto nos va a ayudar para tener una comprensión mejor en la actualidad. Por lo tanto, la tradición teológica también es una base o una de las fuentes para la interpretación de la teología, ¿no? Obviamente la experiencia religiosa es otra fuente del conocimiento teológico, ya que esta experiencia personal y comunitaria de lo sagrado es un aspecto vital que alimenta la reflexión teológica y contemporánea. Otra fuente es la razón y el conocimiento, es decir, nuestra fe tiene que ser pensada. ¿Por qué creo en Dios? Hay un ejercicio que les comparto a mis alumnos cuando imparto la clase de teología. En el caso de ustedes, no lo voy a hacer, pero hay un libro, se los voy a pasar, el capítulo 1 y el capítulo 2 de, que Dios te bendiga, hijo, de, de Justo L. González, que tiene que ver con la teología. Y yo les hago tres preguntas rectoras a mis alumnos. ¿Por qué conoces a Dios? Y tal vez la respuesta es porque nací dentro de la iglesia, o porque me evangelizaron, o porque tuve un encuentro con el Señor. O sea, la respuesta puede ser múltiple. ¿Cómo conoces a Dios? Y aquí yo te voy a hablar desde mi experiencia. Yo conocí a un Dios fuerte y celoso porque mi papá era legalista o es legalista, ¿no? Entonces yo conocí a un Dios al cual no le podías fallar, ¿no? Ya te platicaba ayer yo esta experiencia que tuve de prender un día la televisión para ver un partido y empieza a perder mi equipo favorito y yo creo que empieza a perder porque yo prendí la televisión. Eso es ser legalista, ¿no? Eh, si no voy un sábado a la iglesia o si no iba yo un sábado a la iglesia me sentía pecador. Entonces yo conocía a ese Dios al cual no le podías fallar. Eso es legalismo. Yo conocía a un Dios que no te permitía ir a una reunión social
Eso es legalismo. Cuando yo empiezo a tener razón y conocimiento de las cosas de Dios, me doy cuenta que esa interpretación está bien alejada de la realidad y que esa interpretación tiene que ver con que alguien comprendió así la palabra de Dios y nos la enseñó, no porque estaba pensada. Entonces, la teología se nutre de la razón. Hay que pensar las cosas, de la filosofía, es decir, de este gusto por el saber la verdad esencial y la verdad primera de todas las cosas, y de otros campos del saber como la ética, como la moral. Integras todo este conocimiento en un conocimiento crítico y entonces tienes una reflexión. ¿Qué es tener un conocimiento crítico? Cuando tú conjuntas la verdad de Dios con la tradición, con el momento fundacional, con el Tzitzin Leven, con la contextualización, con por qué se dijo, con este diálogo interdisciplinario, y entonces empiezas a generarte un propio concepto de esa reflexión, entonces tienes un conocimiento crítico. Generalmente nosotros tenemos un conocimiento basado en el legalismo. ¿Por qué? Ya no terminé de decir hace un momento lo de los tres seminarios. El primero era Cartago, con este hombre que era muy legalista. El segundo era Alejandría, con Orígenes, que era un personaje muy sistemático. Él decía, si alguien peca es porque no estudió, o estudió, pero no aprobó. Y un tercer seminario que tiene que ver con Antioquía, en donde Pablo fue el principal promotor de algo que se llama la tradición histórica, y la tradición histórica está basada en el amor. ¿Por qué? Porque recordemos que para ese tiempo había habido una diáspora, es decir, los judíos habían sido esparcidos de Jerusalén y ahora estaban viviendo por Turquía, por Antioquía, por Pisidia, por todos estos lugares históricos en donde Pablo predicó el evangelio. Y entonces la otra rama del conocimiento tiene que ver con el amor. De estas tres ramas, legalismo, estudio y amor, obviamente que tenemos mucho de las tres, pero el legalismo ha pesado más en la interpretación teológica de nosotros, ¿no? Por eso es que la razón y el conocimiento hoy todavía se ven nublados. Entonces hoy nosotros tenemos que darle mucho énfasis a esto de la razón y del conocimiento. Esas son las fuentes del conocimiento teológico. Y bueno, las raíces de la teología cristiana. La teología cristiana se origina en la vida y enseñanzas de Jesús, quien estableció las bases de la fe cristiana. Desde entonces, esta disciplina ha evolucionado a través de los siglos, a medida que la Iglesia ha interpretado y ha tenido sus aplicaciones en enseñanzas en diversos contextos históricos y culturales. ¿Por qué necesitamos la teología? Para identificar el pecado. La teología nos ayuda a identificar y entender la naturaleza del pecado, lo que es fundamental para el crecimiento espiritual y la transformación personal. Y obviamente identificar el pecado no para señalarlo y no para apuntar y no para castigar, sino para comprender, ¿no? Es decir, no para tener que decir, ah, pecaste, fallaste, estás fuera. Ah, pecaste y eres estudioso, ah, no estudiaste bien o no comprendiste la lección. Pero si pecas en un contexto en donde hay amor, te vas a dar cuenta que por ser humano somos una humanidad caída, y esta humanidad caída, pues entonces tiene que ser res- restaurada, ¿no? Porque nosotros podemos no ser teólogos, podemos ser unos cristianos promedio, es decir, no somos líderes, asistimos a la iglesia, practicamos la cristiandad, pero tenemos un solo ministerio, y este ministerio es el de la reconciliación de la humanidad con Dios. Entonces, identificar el pecado como una falla humana, no como algo que nos aleja de Dios y que tiene que ser castigado o sancionado. Para superar la ignorancia, la teología nos proporciona un marco para reflexionar sobre nuestra ignorancia, facilitando así un camino hacia la sabiduría y el conocimiento. Hay una estadística en Estados Unidos que dice que
menos del 10% de los pastores o de los líderes de la iglesia se preparan o estudian. Entonces, imagínate, si, si en Estados Unidos, que es en donde la gente descolla por su conocimiento y por todo ese tipo de cosas, menos del 10% se prepara, imagínate cómo estaremos en el orbe. Entonces, estudiar teología nos ayuda a superar la ignorancia, es decir, aquello que ignoramos, aquello que desconocemos, para profundizar en la fe. A través de la teología buscamos una comprensión más profunda de la fe que nos guía en nuestras decisiones y acciones en la vida diaria. Los métodos de la teología. Pues ya lo mirábamos, la exégesis bíblica implica un análisis detallado de textos sagrados, buscando comprender su significado original y su contexto histórico. Este método es fundamental para interpretar correctamente las enseñanzas y las doctrinas presentes en la Escritura. La reflexión sistemática. Esta reflexión permite desarrollar teorías y conceptos teológicos de manera coherente, integrando diferentes áreas del conocimiento y experiencias de fe. Este método busca unir las verdades de la fe en un marco comprensible y lógico. Diálogo histórico. El diálogo histórico estudia la tradición teológica a lo largo de los siglos, considerando cómo las diferentes épocas y los diferentes contextos han influido en la interpretación de la fe. Este método ayuda a entender la transformación en el pensamiento teológico a través del tiempo. El análisis del contexto. El análisis del contexto implica considerar el entorno social, cultural y político en el que se desarrolla la teología, permitiendo que la reflexión teológica sea relevante y responda a las necesidades contemporáneas. Este método es crucial para la aplicación y para la práctica de la fe. Pues tenemos teología dogmática sistemática. Esta se centra en el estudio de las verdades fundamentales de la fe y la doctrina, buscando sistematizar y articular las creencias cristianas de manera coherente y comprensible. Teología moral y ética. Esta reflexiona sobre los principios éticos y las normas de conducta, abordando cómo la fe se traduce en acciones y decisiones morales en la vida cotidiana. La teología y su interconexión interdisciplinaria. La teología establece un diálogo continuo con diversas disciplinas como la filosofía, que busca la verdad, la historia, que proporciona contexto a la tradición teológica, y la ciencia, que ofrece una mayor comprensión del mundo físico, y las ciencias sociales, que ayudan a entender la práctica y el comportamiento humano. Esta interacción no solamente enriquece la teología, sino que también permite una reflexión más profunda y relevante en la sociedad contemporánea. ¿Cuál es la función de la teología entonces? Liberar creencias erróneas. La teología actúa como un medio para liberar a las personas de creencias erróneas y prejuicios, proporcionando una visión más clara de la fe. Corrige interpretaciones sobre todo inadecuadas, y ofrece un marco para comprender mejor las verdades de la fe, evitando malentendidos y distorsiones. Profundizar en el conocimiento, ya lo habíamos platicado hace un momento. Hace más inteligible la fe, es decir, no está peleada la razón con la fe, y esto busca que la fe sea algo inteligible, facilita a las personas la comprensión de sus creencias y su aplicación en la vida cotidiana. Entonces, ¿cuál es el papel de la teología en la sociedad actual? Pues sirve como una guía espiritual. La teología proporciona un marco de referencia para entender y para interpretar las complejidades de la vida moderna. Ofrece respuestas a cuestiones existenciales y espirituales que preocupan a las personas hoy en día. Tiene un compromiso social porque, a través de la reflexión sobre la ética y la justicia social, la teología impulsa la acción y el compromiso social,
motivando a las comunidades a involucrarse en causas que promueven el bien común. Y obviamente trae un diálogo intercultural. Este diálogo no solamente tiene que ser intercultural, sino tendría que ser ecuménico, es decir, interreligioso. La teología crea espacios para el diálogo entre diferentes tradiciones, culturas y religiones, fomentando el respeto y la comprensión mutua en un mundo cada vez más diverso. Y bueno, la teología desde la perspectiva de género, aquí tendríamos que pensar en lo que es la teología feminista, ¿no? El quehacer teológico incluye las voces y experiencias de mujeres, enriqueciendo así la reflexión sobre la fe, la experiencia divina. La contribución femenina permite una comprensión más completa y diversa de los conceptos teológicos, desafiando las visiones tradicionales y promoviendo una inclusión necesaria en el diálogo teológico. Pues esto es la relevancia del quehacer teológico, que a final de cuentas pues representa lo que veíamos al inicio, una reflexión sistemática que busca responder cuestionamientos fundamentales de la existencia de la fe y de la relación del ser humano con lo divino. Este recorrido examina diversas dimensiones de la teología y destaca la riqueza de su contenido, la solidez de su método y la importancia en el contexto de la sociedad contemporánea. Voy a dejar de compartir y quiero preguntar si hay alguna duda, algún cuestionamiento. Tenemos 4 minutos antes de terminar y saber si hay alguna pregunta o si gustan compartir el semáforo del conocimiento. ¿Qué comprendí? ¿En dónde me debo esforzar? ¿Y qué se me tiene que aclarar porque no lo comprendí? Adelante. Bueno, hermano, en el tema del semáforo, color verde, comprendí que la teología protestante, la Biblia es la única autoridad en tema de fe, la salvación es por fe, solo la gracia de Dios nos salva, toda la gloria es para Dios y no para santos, que el diálogo interdisciplinario escucha a otra disciplina, aprende de ella, aporta su propia visión de Dios, que el intelectualismo sabe mucho de Dios, pero no vive lo que se sabe. Y el legalismo cumple reglas, pero olvida el amor y la gracia. En el semáforo amarillo tengo que reforzar fuentes del conocimiento teológico y en el rojo no anoté nada. Perfecto, Angélica. Pues comentar nuevamente que hoy voy a subir al grupo en el cual me hicieron favor de incluirme un formato para que podamos tener esto del semáforo del conocimiento. Y pues muchas gracias por participar en la clase y no dejen de leer. Voy a subir también al grupo de WhatsApp algunos libros y les voy a recomendar las páginas en las cuales podemos tener una lectura. No es necesario leer todo un libro, es necesario leer los temas que nos interesan, quién es Dios, razón y fe, la teología a lo largo de la historia, eh, la teología patrística, la teología escolástica, la teología en la Reforma, las teologías contemporáneas. Eso es lo que vamos a tomar como fundamento para nuestra lección. Y los invito a que si hay alguna duda, alguna pregunta, pues utilicemos el foro de WhatsApp para poder hacerla. De esa manera vamos a tener sinergia y vamos a lograr conjuntar más fácilmente y vamos a hacer más digerible el conocimiento de esa materia. Pues si no hay alguna otra duda, alguna otra participación, despedirnos y agradecerles por su presencia en en esta mañana. Que tengan un día de éxito y bendiciones a ustedes.
Gracias, bendiciones, chau, chau. Chao, paz. Gracias, bendiciones, chao, chao. Bye bye.